Joaquín Archibaldo Guzmán Loera nació en la comunidad de La Tuna, en el municipio de Badiraguato, Sinaloa. Era 1980 cuando Joaquín Guzmán se une al Cártel de Guadalajara como jefe de sicarios de Miguel Ángel Félix Gallardo. En 1989, Félix Gallardo fue detenido y procesado, lo que provocó la división del cártel. Joaquín Guzmán se trasladó a Culiacán y fundó, junto con Héctor Jesús Palma Salazar, el Güero Palma, su propio cártel, el de Sinaloa. Entonces, ligado al cártel de Amado Carrillo, pero con márgenes de autonomía. El Güero Palma estaba en lucha con el cártel del Golfo, que comandaba Juan García Ábrego. Sin embargo, sus principales enemigos eran los grupos de los hermanos Arellano Félix. Ambas organizaciones escenificaron numerosos enfrentamientos que tuvieron su punto culminante en el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en 1993, cuando los Arellano intentaban asesinar al Chapo Guzmán. En la persecución posterior, el Chapo fue detenido en Guatemala y entregado a las autoridades mexicanas. Y a poco de comenzar el gobierno de Ernesto Zedillo, también fue detenido el Güero Palma. Sus grupos quedaron casi desmantelados, pero bajo la protección de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos. En 1997, muere Amado Carrillo y comienza la disputa por el control del cártel. Hay figuras que mantienen el control provisional del mismo, desde Ismael el Mayo Zambada hasta Juan José el Azul Esparragosa. Pero en enero de 2001, un hecho cambia toda la correlación de fuerzas. Se fuga de Puente Grande el Chapo Guzmán y en poco más de un año logra reconfigurar el control de la organización. Lo hace con astucia, pero también con sangre, para responder a los grupos que quieren quedarse con sus espacios. En esa época, el cártel de Sinaloa, encabezado por el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada y el Azul Esparragosa, está aliado con numerosos grupos, principalmente con los Beltrán Leiva, con fuerte presencia en Sonora, Sinaloa y Guerrero, que se encargan incluso de la seguridad de los líderes del grupo. Pero tanto los Beltrán Leiva como los de Juárez quieren mayores espacios y la gente de Sinaloa no está dispuesta a aceptarlos como socios. En 2004 es asesinado junto con su esposa en Culiacán Rodolfo Carrillo, hermano de Vicente, y allí comienza la guerra entre el cártel de Sinaloa y el de Juárez. En ese camino, los de Juárez terminan aliados con el cártel del Golfo para poder enfrentar a la gente del Chapo. Sin embargo, en 2007 la situación se vuelve a deteriorar cuando es detenido uno de los hermanos Beltrán Leiva, apodado el Mochomo, y ese grupo atribuye al del Chapo haberlo entregado a las autoridades. Es así como los Beltrán Leiva se unen al cártel de Juárez y se conforman una suerte de triple alianza contra los de Sinaloa, los Beltrán, Juárez y el Golfo. Y es ahí donde la estrategia del Chapo lo ayudó a vencer a sus rivales y tener el control del mercado de la droga. Su organización no es en términos estrictos un cártel como los que se conocen tradicionalmente, verticales, con un mando único, con un jefe con absoluto control de las operaciones. Se convirtió más en un holding que en un cártel. Es una suerte de suma de grupos criminales que reconocen una orientación única y tienen algo parecido a un consejo de administración que dicta líneas generales, que las distintas organizaciones que los integran respetan, aunque las aplican con un grado alto de autonomía. Para contar con una estructura horizontal de esas características, se requiere de una parte propia, poderosa, que esa sí responde directamente a sus mandos. Y así funcionaba el cártel del Chapo Guzmán. Se alió con grupos regionales, provocando la división interna de sus rivales. De esa forma, se integra la organización del Teo García en Baja California, que había roto antes con los Arellano Félix. En Juárez, se crea el grupo de Gente Nueva para enfrentarse a los de Vicente Carrillo. En Tamaulipas, el propio cártel del Golfo se rompe cuando los Zetas se independizan y terminan aliados a los del Chapo. Pero sus alianzas también cruzaron la frontera. Los primeros contactos de Guzmán Loera con la mafia colombiana se dieron en los años 80 a través de Francisco Cifuentes Villa, alias Pacho, un piloto del cártel de Medellín. Tras el asesinato de ese hombre en 2007, la alianza continuó con sus hermanos Jorge y Dolly y después estableció redes con los Rastrojos y los Urabeños, así como con la guerrilla de las FARC.